Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy, martes 25 de enero, celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Dejamos por un momento, por un día, la lectura del libro de Samuel y del Evangelio de Marcos para centrarnos en la persona y la figura de San Pablo, alguien que nos viene bien repasar su vida porque Pablo fue un enamorado de Cristo, pero antes fue un enamorado de perseguir la figura de Cristo y a los cristianos. En las dos opciones que se nos dan como lectura, nos narra en los Hechos de los Apóstoles la misma situación, el hecho físico de la conversión de San Pablo, cuando trae cartas de Damasco para acoger a los cristianos y llevarlos presos, y en ese trayecto es donde se produce el encuentro entre Jesús resucitado y Pablo. Y ese encuentro es fundamental en la vida de Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Solamente nos narra esto el libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo luego Pablo fue llevado a casa de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Está 3 días en silencio absoluto, ciego, y cómo luego Pablo pasa a ser un enamorado de Cristo, como decía antes, pero también un apasionado comunicador de Cristo. Lo fundamental en nuestra vida cristiana es precisamente esto que le ocurre a Pablo, el encuentro con Cristo. Lo que a nosotros nos hace ser discípulos, seguidores de Cristo, es que hemos tenido un encuentro con Él y en ese encuentro se nos ha cambiado la vida. Le hemos dado un giro total a nuestra existencia y ya desde ese momento no sabemos vivir sin Cristo. No sabemos vivir sin la figura de Jesús el Nazareno, el que murió por mí, el que fue crucificado por mis pecados, el que resucitó para que yo tenga esperanza. ¿Hay alguien en el mundo capaz de hacer eso por mí? Pablo descubrió que el único que ha hecho eso por su vida fue Cristo. Fue el Hijo de Dios que murió por mí, que dirá en alguna ocasión. ¿Y nosotros? ¿Nos hemos encontrado con Cristo? ¿Estamos enamorados de Cristo? Porque para poder ser auténticos discípulos necesitamos estar enamorados de Él. Que Él nos haya cegado, como a Pablo, y que una vez que se nos han caído esa ceguera, nosotros descubramos que el único que le da auténtico sentido a nuestra vida es Cristo. Lógicamente, la alegría que provoca nos lleva a la segunda parte, o a la segunda reflexión, o a la segunda cosa que nos enseña la palabra de Dios hoy, que no podemos hacer otra cosa más que comunicarlo, más que transmitirlo. Así lo hizo Pablo y así nos lo indica el Evangelio, en el que se nos envía, ya que hemos aprendido de Cristo, nos hemos enamorado de Él y nos hemos empapado de todo aquello que Cristo quiere que nosotros comuniquemos, salimos al mundo para comunicarlo, para decirlo, y así de ese modo comprendan que la vida tiene sentido en la medida en que uno se enamora de Cristo y se deja enamorar por Cristo, porque es lo que es lo auténtico. Como decía en una parroquia en Madrid que veía ayer, Jesús tiene sed de ti. Jesús tenía sed de Pablo, lo buscó para encontrarse con él, y Jesús tiene sed de ti.
te está buscando y quiere encontrarse contigo para enamorarte y que así luego vivas una existencia enamorada. Buen día a todos.